A lo largo de la vida de Dwight Lyman Moody, hay una lección que se repite una y otra vez. No aparece escrita como una frase famosa, no está resumida en un libro, no se aprende en un seminario, es una lección que se aprende solo cuando la fe es llevada al límite. Moody entendió que creer en Dios es fácil cuando todo va bien, cuando hay respuestas, cuando hay resultados, cuando hay puertas abiertas. Pero la fe verdadera se revela cuando no hay señales claras, cuando no hay resultados inmediatos, cuando Dios guarda silencio. Esta fue una de las lecciones más profundas que Moody tuvo que aprender. Su ministerio no siempre estuvo rodeado de éxito visible. Hubo temporadas de frutos abundantes, pero también hubo momentos de vacío espiritual interno, momentos donde predicaba, pero no sentía lo mismo, momentos donde oraba, pero no percibía respuesta, momentos donde seguía sirviendo, pero por dentro se sentía seco. Y esto es importante decirlo con claridad. Los hombres que Dios usa profundamente también conocen el desierto espiritual. Moody vivió etapas donde su fe fue probada no por persecución externa, sino por silencio interno. Y ese silencio es uno de los mayores retos de la fe. La Biblia describe esta experiencia en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moody aprendió que la fe madura comienza cuando ya no ves, cuando ya no sientes, cuando ya no tienes motivación natural, cuando ya no hay aplausos, cuando solo queda una decisión, confiar o rendirse. Moody tuvo momentos donde se preguntó si realmente estaba haciendo la voluntad de Dios, momentos donde se cuestionó si su ministerio tenía sentido, momentos donde se sentía pequeño, limitado e insuficiente. Estas dudas no lo hacían débil, lo hacían humano. El error no es tener dudas, el error es abandonar el camino por causa de ellas. Moody no huyó del proceso, se quedó, siguió orando cuando no sentía ganas, siguió sirviendo cuando estaba cansado, siguió creyendo aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y ahí comenzó a aprender la lección que marcaría su vida, que la fe no se basa en emociones, no se sostiene en resultados, no depende de circunstancias. La fe verdadera se apoya únicamente en el carácter de Dios. Moody entendía que Dios no cambia, aunque las circunstancias sí lo hagan. Como dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. Ese versículo se convirtió en un ancla para su alma, porque cuando todo a su alrededor parecía inestable, Dios seguía siendo fiel, y esa fidelidad no siempre se manifestaba con respuestas inmediatas, sino con fortaleza interior para seguir adelante. Moody aprendió algo doloroso, pero necesario. Dios muchas veces permite el vacío espiritual no para alejarnos, sino para profundizar nuestra fe. Cuando Dios quita apoyos visibles, nos enseña a depender más profundamente de Él. Eso lleva tiempo, duele, confunde, pero produce una fe más pura. En esos momentos Moody dejó de confiar en lo que sentía y comenzó a confiar en lo que sabía. Sabía que Dios era bueno, sabía que Dios era fiel, sabía que Dios no abandona a los suyos. Y eso fue suficiente para seguir caminando. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Moody aprendió a caminar aun cuando no veía el camino completo. Esa fue la primera gran lección de fe que transformó su vida. Confiar cuando no hay evidencia, no cuando todo está claro, no cuando todo funciona, sino cuando el corazón duda, pero decide confiar de todos modos. Cuando la fe comienza a profundizarse, Dios suele hacer algo que no entendemos. No añade más señales, no aclara el panorama, no explica el camino, al contrario, muchas veces retira seguridades. Dwight Lyman Moody aprendió esta verdad de una manera dolorosa, pero transformadora. Dios no fortaleció su fe dándole más control, sino quitándoselo. Moody era un hombre activo, organizado, comprometido. Le gustaba ver resultados, le gustaba saber hacia dónde iba,
Le gustaba sentir que todo tenía sentido, pero Dios comenzó a llevarlo a temporadas donde nada parecía claro. Momentos donde las campañas no producían el fruto esperado, momentos donde los números bajaban, momentos donde las críticas aumentaban, momentos donde el cansancio superaba la emoción, y ahí la fe fue llevada al límite, porque una cosa es creer cuando Dios responde rápido, y otra muy distinta es creer cuando Dios guarda silencio. Moody vivió etapas donde oraba y no sentía nada, donde predicaba y no veía cambios inmediatos, donde servía y se sentía vacío. Eso genera frustración espiritual. Y aquí hay una verdad importante. La frustración no siempre es señal de fracaso. A veces es evidencia de crecimiento. Dios estaba llevando a Moody a un lugar más profundo, un lugar donde la fe ya no se apoyara en experiencias, sino en confianza absoluta. Como dice Job, capítulo 13, versículo 15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese versículo resume el tipo de fe que Moody estaba aprendiendo. Una fe que no depende del resultado, una fe que no exige explicaciones, una fe que decide confiar incluso cuando duele. Moody llegó a entender que muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no el proceso que produce madurez. Queremos avivamiento, pero no quebrantamiento. Queremos poder, pero no rendición. Queremos uso, pero no dependencia. Dios le mostró que la fe auténtica nace cuando dejamos de negociar, porque hay una diferencia enorme entre creer en Dios y confiar en Dios. Creer es aceptar una idea. Confiar es soltar el control. Y soltar el control fue uno de los mayores retos de Moody. Él entendió que mientras intentara controlar los resultados, su fe estaría limitada. Pero cuando soltó, cuando se rindió, cuando dejó que Dios fuera Dios, algo cambió internamente. No de inmediato, no de forma espectacular, pero de forma profunda. La Biblia habla de este proceso en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Moody tuvo que aprender a no apoyarse en su prudencia, en su experiencia, en su trayectoria, en su reputación. Tuvo que aprender a apoyarse únicamente en Dios. Y eso duele al ego, duele al orgullo espiritual, duele a la necesidad de control. Dios llevó a Moody a entender que la fe madura no discute con Dios, camina con Él. Que la fe madura no exige garantías, obedece. Que la fe madura no se ofende cuando Dios no explica, confía. Este proceso produjo algo maravilloso. Moody dejó de apoyarse emocionalmente en el ministerio. Ya no necesitaba que las cosas salieran bien para sentirse aprobado. Ya no necesitaba aplausos para sentirse útil. Ya no necesitaba éxito visible para saber que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Su identidad dejó de estar en lo que hacía y se afirmó en quién era delante de Dios. Esto es crucial, porque muchos quiebran espiritualmente no por estar lejos de Dios, sino por depender demasiado de lo que hacen para Él. Moody aprendió que servir a Dios no reemplaza la intimidad con Dios. Y aquí viene una de las lecciones más fuertes de su vida. Dios destruirá toda seguridad falsa antes de permitir que construyas sobre ella. Eso incluye incluso seguridad ministerial. Dios permitió que Moody se sintiera débil para enseñarle que la fortaleza verdadera viene de Él. Como dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero esa fuerza no llega mientras seguimos confiando en nosotros mismos. Llega cuando esperamos, cuando soltamos, cuando confiamos. Moody descubrió que esperar no es pasividad, es dependencia consciente. Esperar no es resignarse, es rendirse. Y esa rendición lo llevó a una fe mucho más profunda, mucho más estable, mucho más madura. Una fe que no se rompía con el silencio, ni con la crítica, ni con el cansancio. Una fe anclada en Dios. Cuando la fe madura, ocurre algo que no siempre esperamos.
dejamos de pedir explicaciones y comenzamos a confiar en el carácter de Dios. Dwight Lyman Moody llegó a ese punto, un punto donde ya no necesitaba entender cada detalle para seguir avanzando. Un punto donde la pregunta dejó de ser ¿por qué? Y se transformó en ¿para qué? La fe que confía aunque no entiende es una fe profunda. No es ingenua, no es ciega. Es una fe que se apoya en el conocimiento de quién es Dios. Moody entendió que Dios no siempre revela el camino completo, pero siempre revela lo suficiente para dar el siguiente paso. Y eso exige valentía espiritual, porque caminar por fe significa avanzar incluso cuando la lógica no acompaña. Significa obedecer aunque la mente quiera retroceder. Significa permanecer fiel cuando la emoción se ha agotado. La Biblia expresa esta realidad en Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Moody adoptó este principio como una forma de vida. No se adelantaba al tiempo de Dios, pero tampoco se quedaba paralizado por el miedo. Aprendió a caminar paso a paso. Hubo temporadas donde Dios no le mostró resultados visibles, pero sí le mostró fidelidad diaria. Y Moody aprendió a valorar eso más que los números, porque entendió que una fe que solo aparece cuando todo va bien no es fe, es conveniencia. La fe verdadera se manifiesta cuando decides seguir caminando aunque el terreno sea incierto. Moody también aprendió que la fe madura sabe esperar sin amargarse, esperar sin resentimiento, esperar sin quejarse, esperar sin perder la ternura del corazón. La espera puede endurecer a las personas o puede refinarlas. Moody permitió que Dios lo refinara, y fue en esos tiempos de espera donde su carácter espiritual se fortaleció. La Biblia lo dice en Isaías capítulo 30, versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Moody descubrió que la fortaleza espiritual no siempre se manifiesta con acción, sino con quietud interior. Aprendió a guardar silencio cuando antes habría querido hablar. Aprendió a confiar cuando antes habría querido intervenir. Aprendió a esperar cuando antes habría querido acelerar el proceso. Eso no lo volvió pasivo, lo volvió profundo. Su fe ya no reaccionaba impulsivamente. Respondía desde la convicción. Otra enseñanza poderosa que Moody aprendió fue esta. La fe madura acepta que Dios tiene derecho a obrar de formas que no entendemos. No siempre como esperamos. No siempre cuando queremos. No siempre de la manera que creemos mejor. Esto requiere humildad, porque muchas veces queremos que Dios bendiga nuestros planes, cuando lo que Dios quiere es cambiar nuestra dirección. Moody comprendió que la fe no es que Dios se adapte a nosotros, sino que nosotros nos alineamos con Él. Y este entendimiento trajo paz a su corazón, paz en medio de la incertidumbre, paz en medio del cansancio, paz aún cuando no había resultados inmediatos. La fe madura no vive en constante ansiedad por el futuro, porque descansa en un Dios soberano. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Moody no siempre veía ese bien en el momento, pero confiaba en que Dios lo estaba obrando. Esa confianza produjo algo hermoso: perseverancia. Moody siguió adelante cuando otros se habrían detenido. Continuó sirviendo sin garantías. Persistió cuando el camino se volvió estrecho. La fe madura persevera no porque sea fuerte por sí misma, sino porque sabe a quién sirve. Y aquí hay una verdad que transforma. La fe madura no se define por lo que siente, sino por lo que decide. Decide creer, decide confiar, decide permanecer. Moody decidió permanecer. Y esa permanencia fue el terreno donde Dios obró más profundamente. No solo en su ministerio, sino en su interior. Porque antes de usar a un hombre públicamente, Dios trabaja en él profundamente. Y lo que Dios hizo en el corazón de Moody durante estos procesos marcó para siempre su manera de creer. Ya no necesitaba sentir fuego para saber que Dios estaba presente.
Ya no necesitaba emoción para saber que su fe era real. Sabía que Dios estaba con él porque su fe estaba anclada, no en circunstancias, sino en la verdad de quién es Dios. Después de todo lo que Dwight Lyman Moody vivió, después de los silencios, las dudas, el cansancio y la espera, su vida nos deja una enseñanza clara y profunda. La fe verdadera no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando decides confiar incluso cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Moody aprendió que la fe no es una emoción constante, no es entusiasmo permanente, no es sentir siempre gozo o fuego interior. La fe verdadera es una decisión diaria. Es levantarte y seguir creyendo cuando no hay señales. Es seguir orando cuando parece que el cielo calla. Es seguir siendo fiel cuando el resultado no llega. Eso fue lo que marcó la diferencia en su vida. Moody entendió que Dios no siempre quita la prueba rápidamente, porque muchas veces la prueba no es el problema, es el instrumento. El instrumento que Dios usa para formar una fe más profunda, más estable y más genuina. La Biblia lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Moody vivió esa verdad. Permitió que su fe fuera probada, no para destruirla, sino para purificarla. Y aquí aparece una aplicación importante para nosotros hoy. Tal vez tú estás atravesando una etapa donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Tal vez estás sirviendo pero te sientes cansado. Tal vez oras, pero no sientes lo mismo que antes. Tal vez sigues creyendo pero por dentro dudas. Si es así, no estás fallando, estás creciendo. Porque muchas veces Dios nos quita emociones visibles para fortalecernos interiormente. Moody aprendió que una fe madura no vive de sensaciones, vive de convicciones. Convicciones como estas: Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando presente, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo entienda, aunque el camino no esté claro. Como dice Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa fue la fe que Moody desarrolló, una fe que no dependía de resultados visibles para mantenerse firme. Y esa fe produjo seguridad interior, paz profunda, estabilidad espiritual. Moody ya no era impulsado por el éxito ni derribado por el fracaso. Su corazón descansaba en Dios. Y esa es una de las señales más claras de una fe madura, cuando tu paz ya no depende de lo que pasa alrededor, sino de en quién confías. La lección final que Moody nos deja es esta: Dios no está buscando personas con una fe ruidosa, está buscando personas con una fe fiel, una fe que permanece, una fe que obedece, una fe que confía, una fe que no huye cuando el camino se oscurece. Porque la verdadera fe no siempre brilla en los escenarios, muchas veces se forja en la soledad, en habitaciones silenciosas, en oraciones sin palabras, en lágrimas escondidas, en decisiones que nadie ve. Ahí fue donde Moody aprendió su lección más poderosa, y esa lección sigue vigente hoy. Dios no ha cambiado. La fe auténtica sigue siendo la misma. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios pudo formar una fe profunda en Moody a través de procesos difíciles, también puede hacerlo contigo. No te rindas en la espera, no abandones en el silencio, no retrocedas en la prueba. La fe que hoy se está formando en ti puede ser la base de algo mucho más grande de lo que imaginas. Y esta serie continúa, porque después de entender cómo despertar iglesias y cómo formar una fe firme, hay otro aspecto que no se puede ignorar: el dolor. Ese dolor que casi hace que muchos hombres de fe abandonen su llamado. En el próximo episodio hablaremos del lado que pocos cuentan, de las heridas, de las pérdidas, de las luchas internas.
En el siguiente video entraremos en el dolor oculto que casi destruyó el llamado de Dwight Lyman Moody. Porque muchas veces, antes de que Dios use a alguien públicamente, primero permite que sea quebrantado profundamente.